hablando con Ricardo Piglia, y no de literatura, estábamos hablando de la televisión por cable. Él vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Yo sigo de largo, y me está contando cómo funciona el cable allá. ¿Por qué no lo contás? Porque todo el que está mirando esto tiene cable y es un tema que interesa mucho. Bueno, digo, yo lo que te contaba es la impresión que produce, que me produjo a mí al menos, la televisión en Estados Unidos por la cantidad de variantes posibles. Yo tenía 96 canales a disposición. 96 canales. ¿No? Pero no era como acá que está segmentado según la zona, tenés Cablevisión o BCC, ¿no es así? No, yo estaba en Princeton, digamos que es un suburbio de Nueva York, un suburbio lejano de Nueva York. Sí. Y entonces tenía canales de California y canales del Medio Oeste, en fin, no era digamos, no tenía que ver con la región, sino que son canales de cable que seguramente se producen en algún lugar y después se venden en toda la nación. Este programa sale en 560 repetidoras con satélite, que son canales cables del interior. Me alegro mucho, aprovechamos, saludamos a todos. ¿De dónde sos vos, Ricardo? Pues yo soy de varios lugares. A ver, contá, porque te deben estar viendo. En principio, digamos que soy de Adrogué, si uno tiene que decir de dónde es por el lugar donde nació, ¿no? Y si uno en realidad es el lugar donde pasó la infancia, ¿no? ¿Te la pasaste en Mar del Plata? No, por eso digo, no. Yo pasé la infancia en Adrogué porque toda mi familia materna vivió siempre en Adrogué, porque mis abuelos, que son inmigrantes, eran inmigrantes italianos, se asentaron allí y ahí nació mi madre, ahí nací yo. Y después de la Revolución del 55, cuando yo, en realidad en el año 56, cuando yo tenía 15 años, mi padre, que era peronista y tenía problemas políticos por la persecución contra los peronistas después de la Revolución Libertadora, y por una serie de cuestiones que sería largo contra acá, decidió que nos fuéramos de Adrogué y nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Entonces ahí empieza como mi segunda nacionalidad regional. Tenías 15 años. Tenía 16 años, claro, porque en 56, 57, 15, 16 años. Entonces estuve en Mar del Plata, terminé el secundario. Mi familia ya se quedó en Mar del Plata, mi hermano vive en Mar del Plata. Ah, ¿sí? De modo que tengo un fragmento de mi vida importante en Mar del Plata. Allá, ¿No es cierto? Sí. Y tengo un recuerdo interesante, porque estuve, como te digo, viviendo 2 años. Es una ciudad muy esquizofrénica, Mar del Plata, ¿no? Tiene ese verano intenso y un poco artificial, y después tiene ese invierno de pueblo, ¿no? Es como un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, pero dentro de un cuerpo de una ciudad. Así que es extraño. A mí me encanta Mar del Plata en invierno. Bueno, yo creo que lo que encanta es esa relación rara que hay, que es como ir a un pueblo, a Bolívar, poner a un pueblo de la provincia, nada más que es una ciudad. Pero es una ciudad, claro, tiene el mar, ¿no? Eso es extraño. Bueno, si seguimos con esta historia biográfica, después me fui a estudiar a La Plata, en el año 60, y estuve 5 años en La Plata, hasta el 65. Y desde el 65 vivo en Buenos Aires. ¿Qué estudiaste en La Plata? Historia. ¿Ah, no estudiaste letras? No, porque yo tenía una hipótesis. ¿Vos no sos egresado de letras? No, yo tengo una hipótesis que siempre repito. A ver, que es que cuando yo me decidí a hacer una carrera universitaria, por distintos motivos me decidí a hacerla, porque bueno, había una especie de demanda familiar, ¿no? De que siguieras una carrera. Claro, típica familia inmigrante, ¿no? En realidad querían que estudiara Derecho, que era lo lógico, digamos, pero bueno, yo ya escribía en esa época. Entonces, cuando tuve que decidir hacer una carrera universitaria, pensé, si quiero escribir, mejor no estudio letras, pensé. ¿Por qué? Porque, por lo menos en aquel tiempo, no quiero generalizar, la carrera de letras estaba pensada para disuadir a la gente, ¿no? De que escribiera. Estaba más bien pensada para que la gente se formara como profesor de literatura, no para crítico, ser escritor, pero no para promover, digamos así, la relación de alguien creativamente con la literatura. Más bien lo que había era una amenaza respecto a que si había escrito Garcilaso de la Vega y había escrito... ¿Para qué uno se iba a ¿Cómo uno iba a ser, tal cual, digamos, a tener el atrevimiento de escribir? Y además, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Entonces, bueno, creo que fue una decisión acertada, porque la historia ya me interesaba mucho, y yo en eso creo que un escritor sería bueno, y un escritor aparte de la literatura conociera otra cosa, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Perdón, pero yo estoy desconcertada e intrigada. Porque vos me decís, bueno, yo ya escribía, con todo esto, acá hay una elección muy clara de ser escritor. Sí. ¿Tu primera novela salió en qué año? No, mi primer libro de cuentos es del 67. Está bien. Yo lo primero que conozco, lo que te hizo famoso fue Respiración Artificial, claro, del 80. Bueno, es el tercer libro, ¿no? Te hiciste mucho más conocido primero como crítico. Y muy respetado como crítico. Puede ser. De todas maneras, yo publiqué 2 libros de relatos
Vos para seguir adelante, o sea, Sí. te definís como escritor y no como crítico, antes que nada escritor. Que Claro. tenés ensayos sobre literatura. Tengo ensayos, bueno, pero interesantísimos. eso es una tradición. La Argentina es un país raro en eso, porque es un país que tiene una rara tradición en el sentido de que pareciera que no se termina de percibir que los que tienen mayor autoridad para escribir sobre literatura son los escritores. Y que un escritor escriba de literatura no lo convierte automáticamente en la figura del crítico, que es una figura de alguien que se gana la vida enseñando literatura, investigando en la literatura, y que es una figura muy respetable, pero que no debe ser asimilada a la figura del escritor que escribe sobre la literatura, que es una figura más... Por ejemplo, Borges, podría poner el ejemplo de Borges, que es como el comodín de la literatura, ¿no? No siempre lo pone como ejemplo de algo, ¿no? Pero además él escribía artículos Bueno, sobre era literatura. vos podés decir que era un crítico, no, era un hombre que tenía una mirada muy sagaz sobre la literatura. Sí. Si uno piensa en un crítico aquí, tiene que pensar en Ana María Barrenechea, por ejemplo, que es una excelente crítica, investigadora, que ha formado muchísima gente, que ha enseñado muchas cosas, que ha escrito ensayos muy sutiles, ¿no? Que ha sido la primera que escribió un libro sobre Borges. En fin, pero esa figura de la investigadora, de la crítica, digamos así, no es la figura de Borges, del escritor, del que, ¿no? Es muy diferente. Y si vos tenés que elegir Por una ese para lado, vos, digamos elegís que esa. yo creo que es ese. Es No esa. solo el que aspiro, sino un poco el que tengo, El que tenés. yo creo. Después se puede ser más o menos inteligente. Pero vos estás o has estado, bueno, después puedo hablar, pero estás o has estado muy relacionado con el ambiente universitario, con la Claro, facultad. sí, por supuesto. Pero por eso estoy. yo estoy atónita y te Lo miro. estoy todavía. Yo estaba convencida que eras egresado de letras, estoy segura que No. cualquiera que está mirando también. No. Claro, después actué, digamos esto, estudié historia, pero después actué como un egresado de letras. Podríamos decir eso. ¿Y estás ahora conectado con la facultad o no? Sí, sí. ¿Das clases? Doy clases, sí. Ahora, también es cierto que hay podríamos decir nosotros, una figura moderna, para decirlo entre comillas todo esto, figura moderna, pensando otra vez en Estados Unidos como una suerte de lugar donde las cosas suceden con anticipación a lo que va a pasar aquí o a lo que pasa aquí, ¿no? Es muy común desde hace años la figura del escritor que trabaja en la universidad. Uh-huh. Si nosotros hiciéramos un recorrido de los escritores norteamericanos más conocidos, todos ellos se ganan la vida en la universidad. Es una figura bastante clásica, sí. ¿no es cierto? Cosa que no sucedía antes, donde los escritores nos ganábamos la vida en el periodismo. En el periodismo, ¿no? Sí. Nos ganábamos la vida, en fin. Entonces, podríamos decir que en mi caso eso también ha sucedido. Yo he estado bastante en Estados Unidos enseñando, y cuando volví a la Argentina en el año 90, muy generosamente la gente del Departamento de Letras me propuso que me hiciera cargo de un seminario. Y entonces, un poco para apoyar la situación de la Universidad en la Argentina, de la Facultad de Filosofía, estoy dando un seminario todos los años. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, el tema un poco lo decido yo. El año pasado di un seminario que se llamaba La ficción paranoica, que tenía que ver con la literatura policial. Uh-huh. El año anterior di un seminario que se llamaba Las tres vanguardias, que tenía que ver un poco con los debates actuales de la novela, la vanguardia, etcétera, ¿no? Y este año voy a dar un seminario sobre Macedonio Fernández. Fíjate si no te van a considerar crítico con todo esto que me estás diciendo. A mí lo que me llama mucho la atención, y me llamó la atención, te voy a contar, cuando viniste el año pasado al programa, Sí. que hicimos un programa sobre literatura policial, no sé si ustedes se acuerdan, y estuvo ahí Ricardo. Se supone que Piglia no es un escritor accesible, fácil, que todo el mundo lo conozca, y sin embargo yo doy fe, es mucho más popular de lo que se pueda creer que sos, es real. Yo digo que para mí es un fenómeno rarísimo, es hasta misterioso lo que pasa. No creo que tus libros tengan ganchos como para atraer cantidades de público. No sé tampoco si tenés cantidades enormes de público, pero sí sé que tenés mucha más de lo que aparentemente se supone que tendrías que tener. Yo digo que escribo bestseller para pocos. ¿Cómo es? A ver. Pero eso es un chiste. Son bestsellers para pocos, pero son bestsellers. El libro yo lo vi, está ahí en las listas. Eso es un chiste. No, quiero decir... Esa sería una respuesta irónica, ¿no? No, quiero decir, yo creo que el público de literatura en este país es más amplio de lo que melancólicamente se suele decir. ¿Vos crees que es más amplio? Por lo menos mi experiencia es que es más amplio. Porque yo escribo libros que a mí me parecen completamente accesibles, pero digamos que no pertenecen a lo que podríamos considerar la literatura deliberadamente escrita con sencillez, imaginando un público inferior,
¿no es cierto?, al cual el escritor desde arriba le hace la concesión de escribirle un libro sencillo. No creo que sea solamente eso. Yo creo que hay libros que son sencillos porque son sencillos. No, yo digo, toda la buena literatura... Y son excelentes, te quiero decir. Son más accesibles. Toda no la porque buena sean de mayor o menor nivel, ojo. Cristina, yo digo, toda la buena literatura es sencilla, ¿no? Sí. Porque toca alguna emoción. Sí, tal cual. Compartida por la gente. Sí. Entonces, tendríamos que decir, por un lado, este concepto de sencillez como un concepto de valor, ¿no es cierto? Y después una cierta noción de la simplificación, diría yo, que a veces suele circular la hipótesis de que es necesario simplificar los libros porque la gente ha dejado de leer y porque es necesario simplificarlos para que entonces consigamos otra vez que los lectores regresen a la literatura. Sí. Yo no comparto esa hipótesis, francamente. No, y mi experiencia, es peligrosa, además, es peligrosa. Y mi experiencia, francamente, te digo, refuerza la idea de que esa hipótesis, por lo menos en mi caso, no va, porque mi novela anterior, Respiración Artificial, vendió 25.000 ejemplares. Y esta novela, La Ciudad Ausente, lleva vendidos 10.000 y ha salido una tercera edición de 5.000. Vamos a aclarar por si alguien no lo sabe, yo supongo que a esta altura todo el mundo lo sabe, pero por las dudas que esas cifras acá son muy altas. Son altas y porque rápidas. Las tiradas de libros acá en la Argentina son muy bajas. Claro, entonces, hay libros que por ahí se consideran bestsellers y han vendido 5.000 ejemplares. Claro. La gente escucha, 10.000, 25 no parece tanto, para libros es mucho. Entonces yo digo, hablar de cifras de venta en el caso de la literatura es hablar de algo que no está ligado a la literatura, ¿no? Que es una conversión paralela, ¿no? Pese a que a menudo se habla de esto casi exclusivamente. Sí, ese es un error, pero también es un error desconocerlo, porque yo pienso, no porque estemos hablando de marketing editorial, no, claro, sino para ver la repercusión o la llegada que tiene un determinado autor. Por lo menos en relación al problema que vos planteás, que podríamos nosotros ampliarlo, ¿no? Es decir, bueno, la literatura argentina tiene un público, ¿no es cierto? Y si nosotros pensamos en los escritores que nosotros tenemos presentes, digamos, cuando hablamos de literatura argentina, Marechal, Borges, Macedonio, Art, del que hablamos acá la semana pasada. ¿No es cierto, Roberto Art? Bueno, yo no diría que son escritores sencillos, en el sentido aquel, simples. Sí, tienen la sencillez de la calidad, tienen esa verdad propia, pero no son escritores que hayan hecho una literatura simplificada, ¿no? No. Sin embargo, han tenido siempre un público, y son los escritores que realmente han mantenido una relación con un público, más allá de que otros que en su momento parecían más populares han desaparecido de los lugares. Es cierto, no son los que quedaron, no son los que perduraron. Entonces la gente sigue leyendo Macedonio Fernández, sigue leyendo Marechal, sigue leyendo Roberto Art, y no lee toda la cadena de bestseller y de libros que en su momento fueron los libros que eran puestos como modelo de literatura Argentina, estamos hablando de Argentina. Digo, para hablar de la Argentina, porque lo mismo te podría decir, te digo, de Joyce o de Faulkner. Claro, seguro. Hoy se lee Faulkner cuando ya nadie recuerda el nombre de los bestsellers de aquel momento, que vendían libros en los años 50. Sí. ¿No? De todas maneras, me dijiste algo que me llamó la atención, es que hay más público del que se cree que hay. No, yo estoy convencido. Yo estoy convencido, por un lado, de lo que te decía antes, ¿no? Que no hay que subestimar no hay que subestimar nunca a nadie, pero no hay que subestimar al público literario con más razón. Y segundo, es decir, que hay que escribir para... Yo siempre pienso en alguien más inteligente que yo, incluso, digamos, en el sentido de alguien capaz de establecer con uno una comunicación, un diálogo, ¿no? Y después hay una lección de Borges, otra vez Borges, que me parece a mí que es útil tenerla aquí en cuenta, ¿no? Yo creo que es la gran lección de Borges, mira. Borges hablaba y escribía como si a la gente lo único que le interesara fuera la literatura, ¿no? Borges era alguien que estaba siempre pensando que al otro le interesaba tanto la literatura como a él. Como a él, ¿no? Sí. Y entonces era capaz de tener un diálogo con cualquier interlocutor, cualquiera que fuera, a quien le daba siempre la cualidad de estar también su interlocutor interesado en la literatura. Entonces Borges iba a cualquier programa de televisión, iba a Grandes Valores del Tango, ponele, y bueno, y se ponía a hablar de Conrad, y se ponía a hablar de Dante, ¿no? Con la misma tranquilidad con que se ponía a hablar de eso cuando estaba frente a un público de la Facultad de Filosofía, porque para él todo el mundo que lo rodeaba tenía el mismo interés. Creo que es una buena lección. Es una buena lección. Aparte la gente se siente muy bien cuando se la hace sentir un interlocutor inteligente también, por otro lado, el mundo, el que lo es y el que no lo es, ¿no es cierto? Que no hay que confundir, digamos, la inteligencia de la gente con
con la información o con la cultura, Tal cual. en sentido lato, ¿no? Tal cual. Sí. Vos de todas maneras, lo que se habló toda la vida y cuando Sí. salió Respiración Artificial, Sí, se decía que habías metido tantos elementos de ensayo dentro de la novela, que creaste una especie de género nuevo. es verdad. Sí. No sé si un género nuevo, porque, bueno, Acá por lo menos. hay en una este gran momento, tradición, digamos, claro, otra vez lo mismo. Siempre seguro. la literatura, uno vuelve siempre a escribir en el camino de lo que otros ya escribieron, ¿no? Digamos que en ese libro yo lo que hice fue algo que ni siquiera fue deliberado. Si hubo algo deliberado en ese libro mientras yo lo escribía, es que aquello que iba apareciendo en el momento en que yo estaba narrando esa historia, yo lo dejaba, no lo sacaba del libro, porque me manejaba con el criterio de que lo que estaba apareciendo era lo que tenía que estar ahí. Y entonces creo que en un sentido estoy contento de esa decisión. No pensaba que lo que estaban hablando esos personajes no debía formar parte de una novela, que hubiera sido un criterio de prejuicio. Sí, ¿no? tal cual. ¿No es cierto? Sí. Entonces el libro tiene en la segunda parte una larga conversación que dura toda una noche, que es una conversación sobre literatura. Y yo digo que es la parte más realista de ese libro, ¿no? Porque yo he pasado la mitad de la vida en bares, toda la noche discutiendo con gente sobre la literatura, y entonces me parece que es un tema tan apasionante como discutir de política o discutir de las pasiones, ¿no? De modo que a la larga, digamos así, encontré un público para quien también el hecho de pasarse una noche entera apasionado discutiendo sobre cuestiones por el estilo era algo que formaba parte de su propia experiencia. Tal cual, sí. Por el otro lado tenés toda una trayectoria, dirigís una colección de novela policial, Sí. la colección Sol Negro de Sudamericana. La novela policial como que es acción pura, sería lo contrario de lo que estamos hablando. Claro. Tiene, digamos, la novela policial tiene para mí una serie de virtudes, digamos, ¿cierto? Una, que para mí es esencial, es el hecho de que la novela policial se construye siempre sobre un enigma, sobre un secreto, sobre algo que no se sabe, ¿no? Por lo tanto, aunque están contadas acciones físicas todo el tiempo, en realidad la novela policial trabaja el pasaje del no saber al saber, ¿no? O sea, se está hablando de otra cosa, en realidad está hablando algo se quiere averiguar. Ajá. ¿No te parece? Sí. Algo se quiere averiguar, digamos. Entonces, ese movimiento, digamos, por el cual un relato se construye en ese cruce de algo que no se sabe hacia un saber que se adquiere, es un procedimiento narrativo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y estás trabajando ahora también, estoy yendo rápido con los temas porque no nos queda tanto tiempo y había tanta cosa para charlar. Veníamos con un clima amoroso y ahora te apuro porque cosas que no quiero que queden afuera. Estás trabajando con Babenco, leí en todos los diarios. Vas a hacer un guión de cine. Sí, mira, acabo de terminar, en estos días, acabo de terminar la primera versión de ese guión, que le voy a enviar a él ahora, seguramente el viernes, para que nos encontremos después. Creo que nos vamos a encontrar seguramente a principios de agosto, posiblemente acá en Buenos Aires. Ya tuvieron una reunión en Mar del Plata. Tuvimos una reunión de 10 días en Mar del Plata donde definimos un poco la línea argumental. ¿Porque va a transcurrir en Mar del Plata o porque a vos te gusta ir a Mar del Plata? No, va a transcurrir en Mar del Plata, sí. Es una historia que transcurre en Mar del Plata en dos tiempos. En el presente y en un periodo anterior. Finales de los años 50, principios de los años 60, digamos. Que fue la época donde yo mismo pasé mi juventud, como te contaba. Sí. Bueno, y entonces terminé esta primera, ya está, digamos, la historia escrita. Ahora nos vamos a reunir para revisar y hacer un par de versiones más seguramente. Y la intención que tiene Babenco es filmar esa película en Estados Unidos. Sí, en inglés incluso. Con actores norteamericanos. Claro, con actores norteamericanos el año próximo. ¿Es la primera vez que trabajas guión? No. Había trabajado ya guiones. Y ninguno de los guiones que yo escribí, salvo... Yo escribí, digamos, un guión para Nicolás Sarkis hace años. Y después no escribí un guión, sino un tratamiento de una historia para Carlos Sorín. Y la de Sarkis no se pudo filmar por una serie de cuestiones. Y Sorín está trabajando a partir de ese tratamiento con un guionista para hacer un guión. ¿Te cuesta la cosa del ritmo que impone el cine o las escenas? No. Digamos, tiene su propia dificultad, ¿no es cierto? Escribir un guión tiene ciertas características específicas y por tanto cierta dificultad existe. Pero para un novelista me parece que la sensación que uno tiene es de mayor facilidad. Porque, bueno, yo también he dicho esto ya un par de veces, es que uno no tiene el obstáculo del estilo, ¿no? Claro. Que es el problema en una novela. Una novela, digamos,
uno está mucho tiempo buscando el tono, buscando el estilo en el que la va a narrar, el tipo de lenguaje, para resolver la situación. Acá es el problema del director, es él el que le tiene que encontrar el tono. Entonces uno tiene una sensación de estar haciendo un trabajo mucho más fácil, porque bueno, está definiendo las situaciones con el diálogo, está planteando la situación dramática, pero no tiene que enfrentar el problema del estilo, ¿no? ¿No te molesta que después eso No, la cosa final no la vas a tener vos, de todas maneras? Y eso yo creo que es algo que uno tiene que tener en cuenta, Sí, que la obra es del otro. es del otro.